El teatro musical en España ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, consolidándose como un fenómeno cultural y económico de gran relevancia. Desde el estreno de Jesucristo Superstar en 1975, protagonizado por Camilo Sesto, hasta la actualidad el género ha evolucionado significativamente, atrayendo a millones de espectadores cada año. Silvia. Efectivamente, Vanessa, buenas tardes. Vamos a hablar de la Gran Vía, que se ha convertido en uno de los referentes internacionales en la producción de musicales. Algunos de ellos, como El Rey León, llevan muchos años en cartel. De hecho, se le conoce como el Broadway español. Pero ojo, porque Zaragoza también ha conseguido consolidar un buen número de musicales cada año dentro de su oferta cultural. Para hablar de todo esto está con nosotros José María Turno. Él es el gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza. Muy buenas tardes. Yo creo que el gran público identificará mejor como director del teatro principal, que es, en definitiva, donde ponemos la mirada caminamos hacia 227 años de teatro principal. Por tanto, creo que merece la pena poner el foco en la importancia de un equipamiento tan hermoso y tan bien aprovechado. No ahora, desde hace 227 años, nada más, nada menos, como es el teatro principal, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Pues aclarado queda, José María. Cuéntanos, ¿es fácil poder programar este tipo de espectáculos? Hoy es más fácil que hace unos años, pero hay que apostar en el momento debido para poderte situar en el punto y en el momento de ventaja que tenemos hoy. Como todo en la vida, la proyección de los musicales en España desde ese año 1975 y antes hubo otros experimentos. Yo recuerdo que las primeras experiencias de musicales en España eran grandes éxitos de Nueva York y de Londres, que vinieron con sus elencos titulares y que se defendieron regular. Pese a ir al Liceo y a grandes teatros de España, de Oviedo, recuerdo Un fantasma de la ópera, recuerdo Miserables, recuerdo con sus elencos titulares. Económicamente aquello no resultaba muy fácil, porque sostener esas grandísimas compañías, alojarlas, pagarles dietas y todo esto resultó difícil, hasta que se encajó. Y hete aquí que de repente los productores, las compañías, el talento español descubrió que por qué había que importar nada que se tenía aquí. Y efectivamente, España resultó ser la cantera más adecuada para, bebiendo de las fuentes de la lírica, bebiendo de las fuentes de la ópera, bebiendo de las fuentes hasta de la zarzuela, por supuesto, y hasta de la revista, pues resulta que lo teníamos todo. Teníamos cantantes, teníamos grandes actores, teníamos chicos y chicas a docenas, a centenas, bailarines buenísimos, y todo se terminó de encajar y de ensamblar de tal forma que en unos pocos años la Gran Vía terminó siendo la alternativa casi en pie de igualdad al West Ham y al mismo Broadway. Y ahí estamos, pues, ofreciendo 12, 14, 16 musicales simultáneamente desde hace muchos años. Efectivamente, 15 o no sé si son ya 16 años del Rey León en la Gran Vía de Madrid. Y por lo que respecta a nosotros, a este teatro 2 veces ya largamente centenario, el principal de Zaragoza, pues es cierto que también se presentó Jesucristo Superstar y muchos otros musicales también, pero muy esporádicamente, cuando se podía cazar algo al vuelo. Pero ahora ya está regularmente programado en la programación estándar de la casa y con gran éxito, como se puede comprender. José María, sí, vamos a ver cifras, si os parece, para situar un poco a los espectadores. Las cifras que dejan los musicales en España, tenemos que decir que todavía no se ha recuperado el volumen de espectadores que había antes de la pandemia. Por eso la referencia que se toma para tomarle el pulso a los musicales en España es la de 2019. Ese año fueron a los teatros 4.375.000 personas, y después de la pandemia, después de ese parón que hubo durante el confinamiento, ha ido creciendo, pero todavía no se ha conseguido llegar hasta esa cifra. ¿Quiénes van? Pues sobre todo van públicos de todas las edades, de todas las condiciones, pero parece que
quienes más gustan del musical son las mujeres y los jóvenes, especialmente los adolescentes entre 15 y 19 años. Al margen de esto, vamos a centrarnos hoy para ver todo lo que hay detrás de un musical, porque no se hacen una idea de lo que puede llegar a costar poner en escena uno de estos espectáculos. Vamos a ver todo el proceso de uno de ellos con el musical que tenemos ahora mismo en el Teatro Principal, que se estrenaba el pasado viernes, Los Pilares de la Tierra, y tiene unas cifras que son increíbles. Por ejemplo, estamos hablando de un presupuesto de 4 millones de euros. Ahí es nada. Esta compañía que está ahora mismo en el Teatro Principal tiene 75 personas, pero también tiene talleres propios de carpintería, de sastrería y también cuenta con una orquesta propia. Casi nada. Pues sí, esto es el esquema casi imprescindible para que un musical funcione. El musical viene a ser pues el resumen y el culmen de todos estos géneros que dije antes, y que vienen ensamblados pues con una grandísima calidad musical, con una gran dirección artística, pues ofrecen todo, y en 2 horas un poco más, pues ahí tienes una historia apasionante. Luego hay compañías y hay productoras en España que han tenido la gracia, este es el caso de una de ellas, de no solamente pagar royalties y comprar musicales ya con fórmula de éxito hace muchos años en Nueva York, en Londres, sino de producirlos ex novo, lo cual todavía aporta un mérito mayor a la apuesta de estas grandes productoras, en las que nosotros procuramos estar muy cerca, pues para poderlos ir trayendo a Zaragoza y ponerlos a disposición del público. De tal forma que hoy, después de Madrid, debe decirse que si hay una ciudad absolutamente privilegiada por mérito propio, porque es el derecho que ha conquistado el público zaragozano, es Zaragoza. Tenemos, hoy es más fácil programar que hace 6-7 años, cuando comenzó esta legislatura o este periodo que yo me incorporé. Pues hoy es más fácil, del mismo modo que hace 7 años era más difícil. Bueno, pues vamos a continuar con este repaso al cómo se hace un musical, y vamos a ver cómo se hizo Los Pilares de la Tierra en imágenes. En apenas un minuto vamos a pasar por todos esos talleres que les estábamos contando. Lo vemos. Sin duda impresionante, no hace falta comentar estas imágenes. Estábamos hablando con José María, el trabajo que hay detrás, y le preguntamos cuándo empieza el público aragonés a demandar este tipo de musicales como el que estamos viendo ahora. La apuesta nuestra fue desde 2019 meternos en esta vía, porque teníamos la convicción que el público lo demandaba, y al público hay que darle siempre lo que pide. Es verdad que tuvimos el infortunio de tener que parar varios meses con sucesivas parones producto de la COVID, reducciones de aforo al 25%, al 50%, al 75%, hasta que recuperamos la normalidad, pero casi antes de recuperarla ya estábamos programando y haciendo un esfuerzo, porque una de las tareas de un teatro público, como es el caso del Principal de Zaragoza, es no encogerte. Nosotros no tenemos por qué cerrar, como pasó prácticamente de forma unánime el sector privado. Nosotros, en cuanto nos permitieron abrir hasta el 25%, abrimos al 25%. Es increíble la cantidad de puestos de trabajo que está moviendo este tipo de espectáculos. Hoy es una industria indiscutible. ¿Cuál es el más taquillero? ¿Cuál es el que más éxito ha tenido? Si se sabe. Sí, se sabe, sí. En Zaragoza sí. Yo sospecho que el más taquillero en España, a la vista de las 15 temporadas, no hay duda, el Rey León. El Rey León. Pero en Zaragoza tenemos el récord histórico de los 220 y muchos años, con la historia inimaginable, interminable. Aquello fue una bendición, era un espectáculo conmovedor, no podía resultar más redondo, más familiar, más emotivo, y efectivamente fue una recaudación, y se hicieron unos números de espectadores y de taquilla como no se conocían en Zaragoza.
Hemos podido compartir con esta compañía un par de días, hemos estado con ellos y es increíble el preciosismo con el que se trabaja en estos espectáculos, cada detalle. Realmente es increíble, o sea, por ejemplo, en este caso, hay una de las piezas, no voy a revelar nada, que está formada casi por otras 1000. Sí, sí. ¿No? Esta pieza redonda fantástica que hay, es una parte de las catedrales, lo vamos a dejar ahí, y se ha hecho de propio, cada traje, todo, parece que es cartón piedra, pero no, o sea, es que todo está hecho tal cual. Todo, sí, con diseñadores de marca incuestionable. Armani, en fin, aquí no se repara. Las productoras, lo cierto es que lo toman a gala, lo desarrollan con un grandísimo mimo y el resultado se ve. Bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se pone en pie un musical, porque como decimos, Los Pilares de la Tierra se estrenaba el pasado viernes, pero el equipo de montaje había llegado 5 días antes. Nosotros hemos podido acompañarles. Vean. 6 tráilers han traído hasta el teatro principal la escenografía y los útiles necesarios para la puesta en escena de Los Pilares de la Tierra. Una mirada al escenario nos hace pensar que esta es la génesis del espectáculo. En cambio, nos equivocamos. El montaje empezó antes de lo que se imaginan. In situ como tal, tenemos aquí 6 días de montaje, que previamente, perfectamente para poder entrar aquí a Zaragoza, pues nos pueden llevar 2 o 3 meses de trabajo previo, ¿no? de contacto con el teatro, que nos pasen sus planos, nosotros ver nuestra escenografía, cómo poder adaptarla al espacio, la visual del público, cómo la tiene, un poco todos esos parámetros. La escenografía se creó para el Teatro de Madrid, donde habitualmente actúan. Toca adaptarla. Cuando tú quieres ir a otro teatro distinto a ese, ya tienes que hacer esa planificación y siempre intentar cuadrarlo para que sea el espectáculo original que se ha creado, llevarlo a ese espacio, ¿no? Entonces al final pues muchas veces pues hay que hacer modificaciones, ¿no? De pues a lo mejor hacer más pequeñas unas paredes o más grandes, o un poco jugando con el espacio para dejar el mismo formato, pero dentro de ese teatro al que vas en ese momento. Los sonidos de los diferentes gremios se mezclan. Pues mientras el departamento de maquinaria monta parte de la escenografía, pues el departamento de iluminación va colocando focos ahí, el de sonido al mismo tiempo, si ya lo tiene montado, pues puede ir probando sonido. Al final es un trabajo de muchos engranajes sueltos, ¿no? Juntos, para ya poder, digamos, completar todo ese montaje. Al final los tiempos son muy reducidos. La compañía la forman 75 personas, buena parte de ellos técnicos de montaje. Técnicos en los días son 35, más luego para los días de montaje sí que traemos también lo que llamamos nosotros avanzadilla, personal extra para ayudarles a reforzar, ¿no? Ese montaje, pues tanto en iluminación, en sonido, en maquinaria. Entonces al final en el montaje nos podemos juntar también otras, en total casi unas 45 o 50 personas perfectamente en distintos horarios o planificaciones para estar aquí rindiendo prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana cada día, ¿no? Detrás del escenario las cajas esperan su momento. Buena parte de ellas contienen vestuario. Llevamos como 20 flycase de vestuario más o menos. O sea, hay un montón de vestuario, de caracterización, la utilería también. Son carros muy grandes, muy voluminosos. El desmontaje tendrán que hacerlo más rápido, ya que solo contarán con 3 días. Nos estaba comentando ahora José María que, claro, a ver este tipo de espectáculos viene gente no solamente de Zaragoza, ni siquiera de todo Aragón. Viene gente de fuera. No, felizmente tenemos una política muy ambiciosa y muy experimentada ya en captación de grupos, y felizmente nos responden muy bien de la comunidad autónoma completa, de todas partes y también de fuera. Nosotros hemos tenido hasta la alegría de tener, pues, compañía de Antonio Gades, un par de autobuses que vinieron del sur de Francia, pero es frecuente que vengan de Logroño, de Navarra, de Lérida. Luego que cuesta encontrar entradas, claro, normal. Bueno. ¿De qué época a qué época va la temporada, por decirlo de alguna forma, de los musicales? ¿Hay establecidos unos meses o no tiene por qué? No. Nosotros tenemos el teatro casi 11 meses abierto al año, respetamos agosto y poco más, y los musicales, pues lo que se ve en Madrid, que al final es la ciudad que marca tendencia, es que ahora no paran ni en agosto. Ni en agosto quizá también porque hay un gran aporte de turismo. Y no solamente no paran, sino que estrenan otro tipo de producciones, pero Madrid bulle y nosotros también, qué caramba.
Nosotros también. Nosotros estamos hasta mitades pasadas de julio abiertos. Bueno, claro, Los Pilares de la Tierra es un musical que está basado en el libro homónimo de Ken Follett, y posiblemente lo que ustedes se preguntarán es ¿y qué ha pensado Ken Follett a ver el musical? Bueno, pues Ken Follett se ha acercado hasta el teatro cuando se representó este musical en Madrid y lo estuvo viendo, ahí lo podemos ver, y la verdad es que se quedó bastante fascinado con lo que vio porque lo ha encontrado bastante fidedigno. Lo van a poder viendo en estas imágenes, como incluso ha estado probando parte del material, ha saludado a todos los actores y les ha comentado todas sus impresiones. No siempre es fácil que el propio autor de un libro que da origen a un musical pueda acercarse al espectáculo, y la verdad es que imagino que tiene que ser bastante satisfactorio que el autor dé el visto bueno. Sí, sí, y no un autor cualquiera, desde luego. Bueno, pues vamos a ver también otro aspecto, vamos a saltar a la siguiente parte. Ya hemos visto cómo se gesta todo el musical, hemos visto también cómo se monta, y ahora vámonos directamente a las 2 horas previas al estreno. Pudimos también compartir con la compañía ese momento, y les aseguro que es un bullir de gente, de ir y venir por todo el teatro, y que es un momento muy especial. Todavía falta para que las luces del patio de butacas se iluminen, pero Iván, el compositor de este musical, sigue de cerca los ensayos de la orquesta en el foso. Su portátil trabaja a pleno rendimiento. Estamos en los últimos retoques, ¿no? Los últimos retoques para el estreno, para aquí en Zaragoza, de Los Pilares de la Tierra, y bueno, pues, al final siempre son los momentos de más tensión, ¿no? Justo una horita antes de la primera función. En un musical, el antes dura casi tanto como el después. Los actores tienen que llegar al menos hora y media antes de la función. Hay que estar con el departamento de peluquería, caracterización, vestuario, tienen calentamiento vocal, calentamiento corporal, los directores les damos notas, tienen que microfonarse, o sea, hay un montón de cosas que cada cosa lleva su timing, porque claro, todos los departamentos tenemos que estar coordinados para que a la hora exacta estén preparados para hacer la función. Como que en ese momento es como que todo el engranaje funciona, porque cada departamento como está trabajando junto con nosotros para que todo esté perfecto y todo esté listo para que cuando empiece la función no haya ningún fallo, o que haya los menos fallos posibles. Y precisamente en plena labor de microfonado encontramos a los actores. Presten atención porque no es tarea fácil. Aquí tenemos a Rodrigo, que es uno de los protagonistas, es Jack. Aquí arriba llevan el micro, se lo ponen antes de ponerse la peluca y de ponerse todo, para que así el resto de los departamentos pues ya tenga todo colocado. Se lo pegan, se lo agarran al pelo con unas pincitas que lleva, y nada, y por aquí él, por ejemplo, como es protagonista, lleva dos, lleva un micro y el micro de Spare por si pasa cualquier cosa. Una vez con el micro puesto, toca templar los nervios de cara al estreno. Bueno, un poquito, siempre se tiene un poquito, porque siempre se dice, y es una realidad, que si no se tiene nervios es que no se siente de la manera que hay que sentirlo. Así que un poquito tiene que haber, controlado, eso sí, pero esa adrenalina que nos da cuando de repente se levanta el telón, eso es muy bonito. A unos metros de donde el elenco calienta la voz, el hall del teatro se prepara para recibir al público. Llegará en unos minutos. El productor ejecutivo también vela armas. Casi nada, Ken Follett, el libro más vendido en la historia en ese país, pues la verdad que hay mucho trabajo detrás. Pero también la satisfacción de ver como el mismo autor en su momento dijo: esto es lo que yo he escrito, y verlo sobre un escenario se emocionó, incluso le cayeron un par de lágrimas. Esto es porque se ha hecho un gran trabajo. Así que estamos encantados de poder enseñar, presentar esta producción que es tan leída y tan querida. Poco después se levanta el telón y a partir de ahí el teatro se traslada al medievo británico. Las notas musicales llenan la sala. Los 75 miembros de la compañía reman a la vez para que Los Pilares de la Tierra pasen de ser un libro a convertirse en una experiencia inolvidable. Bueno, pues con estas imágenes, Silvia, quienes no hemos ido, seguro que es que te dan ganas de ir. Te puedo asegurar que se ponen los vellos de punta escuchando esa escena concretamente. Es muy potente, muy potente. Los Pilares de la Tierra ahora, pero ¿nos puede adelantar, José María, si hay algo ya...? Yo puedo adelantar lo que está en venta. Lo que está firmado o a punto de firmar, esto da mala suerte. Pues... Pero tenemos hasta Navidad, tenemos un producto familiar, eminentemente familiar,
porque la alcaldía quiso que echáramos el resto, y nosotros compartimos al 100% porque creemos en esto, que nuestra programación debe de ir al más amplio espectro posible, mover el foco para llegar a todos los espectadores posibles, y a eso nos dedicamos. Tendremos desde el Puente de la Inmaculada 3 productos consecutivos, que es La Reina de las Nieves, que es Un monstruo viene a verme, que es teatro con una parte de musical, y tendremos Tarzán en las fechas de Navidad. Todo esto está a la venta y se puede contar. Pues ahí está. Qué mejor opción para poder disfrutar pues, de la cultura aquí en Zaragoza, en nuestra ciudad. Sí, sí. José María, un placer tenerte aquí, que nos hayas hecho un hueco en esa agenda tan organizada que tienes de montaje, desmontaje, esto y lo otro. Pero somos un engranaje más de toda esta máquina, de toda esta ambiciosa máquina, pero estamos muy contentos de formar parte de ella, claro. Y vosotros también sois una herramienta imprescindible para nosotros, porque nos permite contar con un altavoz que es impagable también, para que se entere toda la comunidad autónoma y más allá. Pues muchas gracias por tus palabras, José María. Silvia, te veo en solo unos instantes, pero bueno, ustedes les voy a proponer otro musical, se estrena hoy, en este caso, Mamma Mía. Es uno de los clásicos de la Gran Vía madrileña, que se quedará en el Palacio de Congresos, en este caso de Zaragoza, hasta el próximo 19 de octubre. Así es, Vanessa, un musical muy conocido, multipremiado, que vuelve a Zaragoza. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es decir, este musical, ¿no? Casi el más conocido de todos los que hay. Sí, un musical que ha logrado estar en cartel 25 años, o sea que, bueno, que creemos que el éxito no es fortuito. Creo que la fórmula de Mamma Mía es una gran comedia de base, una comedia de enredo, la música de ABBA, por supuesto, que ha trascendido generaciones y que lleva 50 años en pie y lo que quedará, ¿no? de este grupo sueco, y bueno, yo creo que es una historia que más que menos siente empatía, porque, como yo digo, es el gran homenaje al amor, no al amor romántico, sino al amor a las amigas, el amor a lo que fuimos y lo que somos ahora, a la juventud, el amor materno-filial. Bueno, yo creo que es una gran fiesta, Mamma Mía. Y Lenia, y encima en Grecia. Sí, así es. Bueno, para nosotros es una maravilla poder trasladar al público cada noche a esta isla griega que nosotros tanto disfrutamos, y que esperemos de verdad que el público también lo disfrute tanto como nosotros. Estamos de fiestas, queremos cantar, queremos bailar, dejar un poco apartada la jota y otro tipo de temas. ¿Vamos a tenerlo? Absolutamente. Éxito asegurado en el musical Mamma Mía. Todo el mundo acaba de pie, bailando, cantando, disfrutando. Así que, bueno, los dejamos preparaditos y calentitos para la fiesta. Noemí, como decía, lleva mucho tiempo en el escenario este musical. ¿Hay alguna novedad esta vez o va a seguir siendo lo de siempre con cosas más de los tiempos? Bueno, pues es una versión bastante más moderna. Tenemos un elenco que es espectacular, bueno, con unas coreografías espectaculares, muy modernos también, muy actual, y la gente le va a encantar. Nada, chicas, pues animar a los aragoneses a que vengan a disfrutar de este musical. Poco más que decir, porque es súper conocido y se ve que son unas artistazas, así que aquí tienes al público. Pues que aquí os esperamos en el Palacio de Congresos hasta el día 19 de octubre, y con muchas ganas de vivir las fiestas del Pilar y de recibiros aquí en esta isla griega. Venid al teatro. Gracias, chicas. Bueno, pues una forma de bailar y cantar también estas fiestas del Pilar con el musical Mamma Mía.